Creo que no habrá nadie tiene inconveniente. No, entonces vamos a grabar la sesión, creo que está empezando, para luego sí, igual sí es buena idea, si nadie tiene un inconveniente. Bueno, estamos en la presentación de este libro, Dimensiones de la Desigualdad de México, con los coordinadores y coautores del libro, Oscar Javier Páez Pineda, Ricardo Bernal Lugo, perdón. Entonces, bueno, les dejo la palabra a Gerardo para que les presente y ahí arrancamos el tiempo que consideren. En general puede ser 20 minutos cada quien aproximado, pero lo que vean, y dejamos en chat preguntas, dudas, etcétera, hasta durante, y ya después también ya ahí con mano levantada y como siempre, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Fabricio. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir esta sesión del Cuerpo Académico de Desigualdad Social con nuestros invitados, pero antes de presentarlos quisiera agradecer primero al cuerpo, a Fabricio, que cediéramos este espacio para pues, presentar este trabajo, esta compilación de nuestros compañeros de ahí de la Salle Ciudad de México. Por supuesto a Leonardo Jiménez, que también tuvo la iniciativa de poderlo presentar acá con nosotros y que conociendo el trabajo que hacemos acá en el Cuerpo de Desigualdad, pues es como una alianza natural, ¿no? Esta presentación y que ojalá nos pueda permitir trabajar pues de la mano con ustedes y quizás eventualmente en algún proyecto ya en particular. Entonces, en ese sentido, pues muy agradecidos con Oscar, con Ricardo, y voy a hacer una muy breve presentación pues de la compilación. Básicamente es una compilación donde 17 académicos de 5 instituciones universitarias aportan argumentos y evidencias para problematizar algunas de las dimensiones de un fenómeno complejo cuyo estudio requiere de una mirada multidisciplinar. Así, desde el derecho, la economía, los estudios organizacionales, la ciencia política, la antropología, la sociología y la filosofía, este libro presenta un análisis multidisciplinar de las diferentes dimensiones de la desigualdad en nuestra nación. La posición social, el género o el color de piel siguen siendo factores que condicionan el acceso a los derechos de las y los mexicanos, factores que favorecen formas de discriminación y que se traducen en conductas, situaciones y realidades que repercuten en la percepción que tenemos sobre los otros y sobre nosotros mismos. Este trabajo busca aportar elementos para los debates actuales sobre la desigualdad en México, con el fin de comprender su impacto en la sociedad. Acto seguido les presento a Ricardo Bernal, que es profesor investigador de la Universidad La Salle Ciudad de México, doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios doctorales en París 8, Pansin Saint-Denis. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obviamente la trayectoria tanto de Ricardo como de Oscar es muy amplia, por lo que solo me voy a limitar a darles una muy breve reseña. En cuanto a Oscar, pues es licenciado y maestro en Derecho, especialista en Derecho Social, doctor en Derecho y Globalización, estancia de investigación doctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Social en Múnich, Alemania. También es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. También es investigador, jefe de posgrado y doctorado de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. Pues bienvenido Ricardo, bienvenido Oscar, les cedo la palabra para que nos abunden en esta obra, en esta compilación que ya desde las ojeadas se ve muy interesante y muy sugerente, porque coincidimos en algunas de estas líneas de investigación, entonces creo que será de mucha utilidad para el cuerpo y por supuesto les agradecemos también los ejemplares que tenemos, como ya lo anunció Fabricio aquí en el departamento, para todas aquellas y aquellos que quieran conseguir este ejemplar, pues está aquí disponible. Sin más, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Pues muchas gracias. No sé, Ricardo, si quieras iniciar o me dejas iniciar. ¿Quieres tú comienza, Oscar? Y ya después yo complemento. Bueno, pues agradecemos mucho esta invitación. Gracias, Gerardo. Gracias, Mario. Gracias, Leonardo, por esta invitación para compartir con ustedes esta obra. Nosotros formamos parte de un grupo de investigación, desarrollo e innovación denominado Estudios sobre Justicia Social, Pobreza y Desigualdad. Este grupo de investigación está conformado por distintos investigadores pertenecientes a la Universidad La Salle, pero también algunos externos que se dedican sobre todo a investigar sobre líneas de generación y aplicación de conocimiento enfocadas en las desigualdades, en la pobreza, en la discriminación y en los argumentos y razonamientos jurídicos para tratar de pues disminuir estas conductas.
Dentro de este grupo de investigación contamos con la presencia del doctor Ricardo Bernal, que es experto en filosofía, el doctor Jorge Valtierra, que es experto en antropología e historia, la doctora Claudia Pedraza Bucio, que es experta en materia de comunicación, el doctor César Rebolledo, como un integrante o participante externo que es experto en imaginarios y representaciones culturales de las realidades, sobre todo de grupos marginados. Y también contamos con algunos colegas de la UNAM, de la Autónoma de Morelos, de la Autónoma de Tlaxcala, que al final de cuentas, pues ustedes también los podrán encontrar en este libro, ¿no? Como producto de las actividades regulares de nuestro grupo de investigación, tenemos a bien celebrar todos los viernes la última semana del mes un seminario permanente de estudios sobre justicia social, pobreza y desigualdad. En este, pues, invitamos a distinguidos expositores de los temas ligados a las líneas de generación y aplicación del conocimiento y de los objetivos del grupo. Como producto de estas reflexiones alcanzadas en el seminario, pues tuvimos a bien convocar al primer simposio en justicia social con compañeros de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, compañeros de la Autónoma de Coahuila, y dentro de las reflexiones de ese simposio, pues nació la necesidad de abordar la desigualdad desde las perspectivas de todos los participantes y todas las personas que habían formado parte de nuestro seminario. Y algo que fue muy importante fue darnos cuenta de que desde las distintas áreas, tanto del derecho como la economía, como de la filosofía, como de la antropología, existía el tema abordado tanto por teóricos como los propios investigadores que formaban parte de estas jornadas de nuestro seminario, y en tal sentido pues lanzamos una convocatoria para presentar trabajos que pudieran darnos la visión de cada una de las disciplinas, al principio internas, después con los colegas que estábamos colaborando en este simposio de justicia social, y al final, pues bueno, incluso fue tan abierta que hubo incluso trabajos en donde profesores con estudiantes presentaron sus posturas ligadas al tema de la desigualdad. Aquí cabe aclarar que como producto de las reflexiones, nos costó mucho trabajo organizar todos los trabajos, ya que, como podrán observar, son 17 académicos, todos de distintas áreas, como bien se mencionó al principio, y pues el doctor Ricardo y sus servidores nos dimos a la tarea de tomar la decisión de agruparlos por ejes temáticos. Y así pues decidimos que hubiera un eje temático de desigualdad y derecho, uno de economía y desigualdad, otro de antropología, urbanismo y desigualdad, y por último, desigualdad y discriminación, sin que existiera alguna jerarquía en el orden. Esto fue totalmente, digamos, arbitrario en cuanto a si es más importante abordarlo desde el derecho, de la economía o de la discriminación. Lo que sí fue muy revelador es pues llegar al título, porque al principio teníamos serias dudas de si existían dimensiones de la desigualdad y si existían realidades que, por ejemplo, los abogados no alcanzamos a dimensionar cuando hablamos de desigualdad, ¿no? Parte de la idea del título era eso, que alguien que no estuviera en el área de la economía pudiera dimensionar cómo se observa desde el derecho, o los del derecho cómo se observa desde la antropología, o los compañeros de filosofía política y moral, cómo se observa desde la economía y la antropología. Es decir, que existiera un diálogo a través de los textos que nos pudiera brindar conclusiones que sirvieran para la reflexión de todos, y que pues esto permitiera, como se mencionó, problematizar con mayor certeza, con mayor precisión, pero también ofrecer soluciones o exponer algunas de las cuestiones que están pasando en nuestro país para tratar de combatir la desigualdad. En tal sentido, bueno, pues fue un trabajo bastante arduo. Desafortunadamente nos tomó la pandemia justo en el momento en el que el texto estaba viendo a luz, estaba siendo publicado, y esto impidió una difusión en un primer momento más amplia. Pero una vez que pudimos retomar las labores de la presencialidad y algunas virtuales, pues comenzamos a presentar el libro en diversos foros, y ha tenido una aceptación pues bastante buena, ¿no? Algunos colegas incluso nos han mencionado, oigan, ¿por qué no nos invitaron, no? Pues bueno, no teníamos el contacto directo, pero
bueno, ahora que sabemos que existe este cuerpo y que nos invitan a presentarlo, pues también está la invitación abierta porque la idea es seguir realizando obras colectivas de esta naturaleza sobre estos temas. Y me parece que algunos de ustedes pues manejan algunas de las líneas de generación de conocimiento que están plasmadas en el libro y creo que podríamos llevar a cabo trabajos interesantes. Pues bueno, yo hasta aquí voy a culminar con esta breve introducción o presentación para darle la voz al maestro Ricardo, al doctor Ricardo Bernal, para que nos ahonde un poco más sobre el contenido y desde luego pues quedamos a la disposición para alguna pregunta, alguna duda que pudieran tener. Doctor Ricardo. Muchas gracias, Oscar. Espero que se escuche bien y que no tengamos problemas de conexión. Como dijo Oscar, el texto salió de un proyecto de investigación en el marco de un grupo que tenemos en la Universidad La Salle y que estuvo y está enfocado a tratar de analizar temas como la justicia social, la pobreza y particularmente la desigualdad, sobre lo que ahorita ahondaré específicamente. Y una de las preocupaciones que comenzamos a ver al interior del grupo es que desde distintos ámbitos disciplinarios teníamos la conciencia en nuestras áreas de trabajo del problema que significa la pobreza, la desigualdad, pero no existía, digamos, todavía una línea conceptual que permitiera abordar el fenómeno de la desigualdad desde una perspectiva más o menos coherente. Y por lo menos no en el marco del grupo de trabajo que teníamos y parte del libro también, ¿no? Ricardo, perdón, creo que perdemos un poco, no llega bien el audio. Quizás intentamos cerrar Ajá, la cámara. temporalmente las cámaras y la tuya y sí, a ver si... Darío. Ricardo, si cierras tu cámara, quizás con que escuchemos el audio. A ver, porque ya se la apagué, no sé si por ahí ya se escucha mejor. Ahí está, Sí, listo. Adelante. Bueno, espero que más o menos se haya comprendido un poco lo que dije, pero digamos, lo más relevante es lo que quisiera plantear ahorita. Les decía que el primer, digamos, consenso teórico que teníamos estaba vinculado con algo que no es para nada original desde nuestra perspectiva y que se ha analizado desde hace mucho tiempo, con que buena parte de los debates en torno a la pobreza se habían centrado sobre todo en el tema del ingreso, ¿no? El tema de la distribución del ingreso, y que quizás desde finales de los años 80, 90, particularmente los trabajos de Amartya Sen, etcétera, hubo un intento de tratar de analizar el tema del desarrollo desde una perspectiva más amplia a el mero problema de la distribución del ingreso. Y recientemente también múltiples debates, Piketty, Atkinson, etcétera, han tratado de mostrar cómo la categoría de desigualdad es una categoría más amplia de la categoría de pobreza. Si bien la categoría de pobreza establece un umbral por debajo del cual se puede decir que no hay condiciones, digamos, para cumplir ciertas condiciones de vida satisfactorias, el concepto de desigualdad nos abre el campo a temas de relaciones de poder, a asimetrías, que no solo están vinculadas con la distribución del ingreso, sino con otros problemas, digamos, de carácter histórico, de carácter político e incluso de carácter simbólico que tienen que ver más con la asimetría de poder y el orden institucional. Entonces, en ese sentido, nos queríamos concentrar en la categoría de desigualdad, pero como ustedes saben también, en el momento en que nosotros analizamos desde una perspectiva normativa la existencia de desigualdades, la pregunta obligada es desigualdades respecto a qué, ¿no? Esto hay un enorme debate. Yo soy filósofo, discúlpenme por meter estos temas, pero hay un enorme debate filosófico respecto a qué son relevantes. Y en el marco de los debates, con particularmente el ámbito jurídico, con los abogados, nos parecía, digamos, un elemento metodológico fundamental para el texto, establecer que las desigualdades que nos parecen relevantes en este caso pueden caracterizarse a partir del
paradigma de los... Específicamente, si consideramos que ese paradigma de los derechos humanos también considera los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, la idea marco del texto es, bueno, vamos a analizar la desigualdad como una categoría mucho más amplia que la de pobreza, porque nos permite entender asimetrías vinculadas con el poder, vinculadas con la historia, vinculadas con procesos simbólicos, pero lo que nos parece relevante de la desigualdad es aquellos fenómenos que en cierta medida se analizan desde la perspectiva del paradigma de los derechos humanos en un sentido amplio, ¿no? De la materialización específica de los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A partir de esta idea fue que hicimos la convocatoria para tratar de, desde distintas perspectivas, ver cómo incide la desigualdad en la materialización de estos derechos. Y un poco lo que resultó muy interesante del texto es que desde distintas disciplinas comenzaron a señalarnos que sí, digamos, la desigualdad se observa en obstáculos para la materialización de derechos humanos, pero que, digamos, tendríamos que verlo desde una perspectiva mucho más amplia, no solo en términos estadísticos, sino en términos de otras metodologías, de otros fenómenos que no necesariamente están presentes cuando se estudia la desigualdad y la pobreza. Y fue aquí cuando aparecieron hallazgos muy interesantes, como los que yo ahorita escuchaba que mencionaban. Por ejemplo, un texto que nos pareció muy relevante tiene que ver con las desigualdades en el ámbito de la comunicación. Y que la argumentación propia del texto nos muestran cómo estas desigualdades también, cuando las analizamos a profundidad, de una u otra manera impactan en el goce de derechos humanos. Por otra parte, el tema de derecho a la memoria histórica apareció como algo que no teníamos contemplado en un principio, pero que en el marco de la convocatoria vimos de qué manera, sin la necesidad únicamente de pensar la desigualdad en términos de ingreso, sino en términos mucho más amplios, había una serie de obstáculos al ejercicio de los derechos a partir del acceso o no a documentos de derechos humanos en términos de memoria histórica, ¿no? Otro elemento que también resultó sumamente interesante y que fuimos nosotros descubriendo, ¿no? Uno de los hallazgos del propio seminario, de la convocatoria del libro, tiene que ver con, por ejemplo, la desigualdad producto, ¿no? de la salud y del turismo, ¿no? O las desigualdades vinculadas a la forma de organización urbana, específicamente en el marco de la Ciudad de México a partir del sismo de 2017. Entonces, una de las cosas que descubrimos con el texto es la apertura de un campo de análisis que desde que decidimos analizar la desigualdad en términos de los obstáculos para la materialización de los derechos humanos, se comienza a generar desde diferentes disciplinas que aportan miradas que nosotros ni siquiera teníamos contempladas. Y esto es una parte que nos parece muy interesante del texto. Por ejemplo, al final del texto, en la parte de discriminación, además de haber como reflexiones de cómo se reproducen los prejuicios, los estereotipos en términos de desigualdad socioeconómica, también encontramos, por ejemplo, un texto respecto a imaginarios sociales que reproducen estigmas sobre ciertos grupos de carácter popular, ¿no? Que también no habíamos tenido contemplado en la convocatoria inicial del texto. Entonces, para nosotros fue una sorpresa el campo que se abre cuando, desde esta decisión metodológica de analizar la desigualdad como obstáculo a la materialización de los derechos humanos, podemos empezar a hacer trabajos muy, muy específicos que nos permiten tener miradas mucho más complejas que las que frecuentemente se tienen desde la tradición de los análisis sobre la pobreza y la desigualdad. Y quisiera, evidentemente, invitarles a leer el texto. Decimos algunas copias y si necesitan más, tenemos también algunas copias por si a alguien les interesa, se las podemos hacer llegar y ya podremos discutir sobre los textos más específicamente. Pero les decía, además de invitarles a leer el texto, un apunte que queríamos hacer es que es un texto, curiosamente, que se concibió, se preparó, se realizó antes de que apareciera la pandemia. Y que muy probablemente los acontecimientos que ocurrieron en el marco de la pandemia por COVID-19 nos deban obligar a repensar el tema de la desigualdad en México, no solo en términos de las cifras, de
los datos que tendrían que actualizarse a partir, por ejemplo, de los datos de Coneval, etcétera, sino a partir de cómo la pandemia ha acentuado, ha acelerado ciertos procesos de desigualdad en múltiples ámbitos, ¿no? Y como también la pandemia vino a reconfigurar ciertos prejuicios, ciertos estereotipos, ciertos enclaves institucionales que probablemente nos hagan pensar que muchos de los fenómenos que analizamos nosotros en ese momento tengan que volver a ser planteados para poder entender cómo se está transformando la realidad a partir de este fenómeno que fue la pandemia y que desde luego vino a transformar la realidad de un país con una enorme desigualdad como la de México, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que yo les quería comentar respecto al texto y evidentemente hacerles la invitación muy atenta para que puedan conseguirlo, leerlos, hacer las críticas pertinentes, discutirlos y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier elemento de debate ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Creo que es una buena introducción. Y para recordarles, porque Larisa nos preguntaba dónde se puede adquirir el texto, tenemos algunos ejemplares aquí en el departamento, Larisa. Cuando tengas oportunidad, pues puedes recoger alguno para su posterior lectura. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad para abrir el micrófono a las y los compañeros. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, evidentemente, pues esta presentación es eso, ¿no? Una presentación del texto que nos permita, pues ya leerlo con detenimiento, cada quien en sus líneas de interés y pues evidentemente iniciar un diálogo posterior con ustedes, ¿no? Que creo que puede ser el inicio de esta colaboración que estamos mencionando. Adelante, Larisa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí se escucha? Te escuchamos fuerte y claro. Ay, gracias. Es que traigo un cubrebocas entonces creo que no es muy claro y algunos problemas con mi cámara. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas. Es un gusto terminar las sesiones de este cuerpo académico, primero con todos los compañeros y compañeras con los que ya he compartido muchas horas y también escuchar estas aportaciones nuevas de nuestros estimados compañeros y colegas de la Universidad La Salle. En realidad yo lo que quiero hacer es un comentario muy sencillo y quiero realmente felicitarlos porque pudieron vincular este aspecto de la memoria histórica con la cuestión de la desigualdad. Es muy complicado porque para los que nos dedicamos o tenemos una inclinación o un gusto hacia los archivos, tratar de repente venderle la idea a otras áreas sobre el valor que tienen estos repositorios de información, pero ya en un plano que va más allá de lo que mucha gente piensa que es lo estrictamente histórico, ¿no? De hecho, siempre, bueno, hubo un tiempo, ya no doy esa materia, pero di una materia que se llamó Expresiones y registros de la diversidad cultural, que era una manera muy elegante de nombrar nociones básicas de archivística. Y siempre cuando en la primera clase les decía a mis alumnos, a ver, alumnos, ¿para qué sirven los archivos? Y siempre me contestaban, para la historia, maestra, para saber qué fue en el pasado. Y de repente hacerles cambiar el chip y decir, no, alumnos, es que la primera función a la que deberíamos de considerar, por ejemplo, esta cuestión de la memoria o los archivos es pues para la reparación, la no repetición, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la rendición de cuentas. Y por eso realmente me siento muy entusiasmada y muy contenta. Por eso quiero conseguir el libro, por este enfoque que le han dado. Ya ha habido otros textos, por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Archivos y Derechos Humanos, así es su título, que ya planteaba este tipo de cuestiones, pero no lo había ligado como tal al concepto o a la categoría de la categoría, me regañarían mis profesores del doctorado, a la categoría de la desigualdad. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿cómo lo planteo? ¿Cuáles son las principales problemáticas que ustedes lograron discutir? Digo, entiendo que este es un esfuerzo interdisciplinario, que afectan en materia de políticas a grupos que ven vulnerados sus derechos y que al mismo tiempo inciden en políticas de protección de datos,
o al contrario que los favorezcan, porque yo me quedo pensando mucho en el caso que tengo más fresco, lamentablemente, porque creo que ha hecho mucho, no tanto México, es Colombia, ¿no? Cómo ha habido una lucha para, por ejemplo, esto de los falsos positivos, la cuestión tan dolorosa que ha sido de la guerrilla, y que se cruza con la desigualdad, la pobreza en muchos casos, cuestiones incluso hasta de territorio, geografía y orografía en Colombia, y que incidieron en toda una regulación y reglamentación archivística que es realmente paradigmática para América Latina. Entonces, bueno, ese era mi comentario, mi felicitación, mi duda, y espero haberlo dejado claro porque luego el cubrebocas no me deja pensar. Buen día. Gracias, Larisa. No sé si gustan responder y luego vamos dando la palabra a los demás. Adelante, por favor. Muchas gracias, Si Larisa. gustan, Bueno, si quieres, Oscar, Ricardo. adelante. Sí. Bueno, Sí. si quieres, Ricardo, respondemos así uno por uno para que sea más un Sí. diálogo y no sea algo muy, digamos, desde nuestra perspectiva. Pues hay varias reflexiones, Larisa, como bien lo mencionas. En el caso de los archivos y memoria histórica fue una ponencia incluso que tuvimos en el seminario, y sí hablaba mucho el expositor, el autor, el doctor Jorge Valtierra y su colega acerca de la doctora Adriana, perdón, todavía era maestra, Adriana Rubla, acerca de cómo no es el mismo trato que reciben las violaciones de derechos humanos que hace una comunidad indígena o una persona común y corriente, que cuando son casos que son muy expuestos o son casos que son muy de personas que pertenecen a ciertos sectores que sí llevan un seguimiento, incluso uno puede entrar a consultar en línea cómo va, y en el caso de comunidades indígenas, en el caso de toda esta etapa tan terrible de la Guerra Sucia 70, 80, los temas ambientales, los temas de carácter de racismo y discriminación religiosa en el sur de Chiapas, por ejemplo, esos temas de que sí hay denuncia, sí hay incluso notas periodísticas tienden a disolverse, ¿no? En el olvido del tiempo y no hay una memoria colectiva histórica. Pero también hay reflexiones, como lo mencionó el compañero Ricardo, respecto al arquitectónico, ¿no? ¿Qué pasó después del temblor en la Ciudad de México? ¿A quién se le dio prioridad para obtener un financiamiento para reconstruir su casa? ¿Quiénes se quedaron sin la posibilidad de poder acceder? Pero también hay reflexiones desde el propio derecho, ¿no? Mencionaba cuál es una reflexión importante a la cual llegamos, por la cual los grupos vulnerables no pueden ejercer o tratar de disminuir sus desigualdades. Y en el caso del derecho nos damos cuenta que se desconoce los derechos que tienen o se tiene una mala idea acerca de cómo deben de ser materializados los derechos, ¿no? Yo hablo un caso específico en el capítulo acerca de un caso en el cual el gobierno del estado le otorga una vivienda a una persona, pero no tiene el acceso a servicios básicos esenciales. Y dentro de la tradición jurídica, la materia civil, si tú celebraste un contrato ya con consentimiento informado, pues tienes que cumplir el contrato tal cual. Esto, con el paradigma de los derechos humanos, no se sostiene. La dignidad humana, incluso se menciona en la introducción y se reafirma a lo largo de todo el libro, la dignidad humana sirve como un parámetro que es la base para la determinación y el goce de todos los derechos. Si algo no se goza con dignidad, entonces no está siendo materializado correctamente. Y esta reflexión se desconoce por parte de muchas personas, por parte de los grupos vulnerables, y pues lleva a que crean que no es posible materializar algunos derechos, ¿no? En el caso específico, un contrato civil que la señora que lo promueve rescinde el contrato, es decir, ya no quiero cumplir con él porque no hay seguridad pública, no hay agua, no hay transporte público, está súper lejos la casa donde me la otorgaste. Y los jueces también que desconocen este nuevo paradigma, pudiéramos pensar que los jueces que se dedican a esto diario están actualizados, no es así, también lo desconocen, pues le dan la razón a la compañía y al gobierno del estado que construyó las casas. Finalmente, hasta el amparo, es decir, la última instancia de la Suprema Corte de Justicia, pues se logra revertir este fallo porque una casa que no tiene los elementos mínimos contenidos en tratados internacionales, pues no puede ser otorgada por el Estado ni por los particulares a su venta,
ya que vulnera la dignidad de las personas. Y esto pues es un cambio paradigmático. Esto nos abre reflexiones acerca de qué podemos materializar, ¿no? En el caso de la desigualdad del derecho al agua, ¿no? Algo muy importante lo mencionó el doctor Ricardo, esto fue antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, hemos visto estos temas se están convirtiendo en temas relevantes, ¿no? En Monterrey, el acceso al derecho al agua, ustedes lo han visto, la manifestación del día lunes, en donde las colonias pues más pobres, con mayores índices de desigualdad, son quienes toman las calles, porque en las colonias con mayor abundancia, pues no tienen el problema del desabasto del agua, ¿no? Entonces, ya comienzan a ser temas que en un futuro, en aquel 2018 lo veíamos como un futuro lejano, pero que a escasos 3, 4 años ya comienzan a materializarse. Los invitamos a que lo lean. Hay muchas más reflexiones desde más perspectivas y que creo que abonarán mucho para tratar de reflexionar sobre este problema como algo muy complejo y con distintas perspectivas. No sé si con esto, doctora Larisa, quede un poco clara la respuesta o Eh, si no, para que el doctor Ricardo nos auxilie. no, Yo sí, quería nada agregar más quiero algo, no hacer sé si... una, Ujú. perdón, nada más quisiera hacer una pequeña acotación antes de escucharlo, doctor. Este, y es que a mí algo que me enfurece como una persona que se dedica a la historia es siempre escuchar esa acusación como tan común de que la historia es escrita por los que ganan o los que tienen poder. Quien hace ese tipo de afirmaciones creo que en primero no puede distinguir lo que es la cronología y el discurso histórico de lo que es la reconstrucción histórica como una actividad académica, pero además olvida o desconoce que los historiadores estamos atados a este tipo de problemáticas. Por eso me importan los archivos, porque reconstruimos la memoria histórica con lo que tenemos al alcance de la mano. Ujú, Y ujú. si hay políticas selectivas que definen qué se resguarda como documentación y qué no, eso afecta cómo reconstruimos las cosas. O sea, esto va más allá. em, Vaya, es una cuestión de poder, sí es cierto, pero más compleja de lo que suele suceder para los que tachan la historia de que solo la escribimos los que ganan, ¿no? Y también hay otra cuestión que es muy importante. No puedo evitar pensar en Camilo Vicente Ovalle, en este hermoso texto que publicó en La Cresta de la Ola sobre los archivos. Él se refiere a los archivos de la Guerra Sucia, de cómo hay políticas muy perversas y lógicas de poder que incluso permean el funcionamiento y la estructura misma de cómo están organizados los documentos de estos archivos que el historiador debe conocer para consultar. Y si a eso le agregamos que hay políticas de desigualdad que definen cómo se organiza, qué se guarda, incluso políticas de acceso a la información, o sea, pues me gustaría que se dieran cuenta que el trabajo del historiador es complejo y que debe de abordarse la cuestión de los archivos. Por eso me agrada que se complemente con una categoría como la desigualdad para mover esta discusión hacia otros lugares. Y ya me callo porque qué horror, qué vergüenza, pero bueno, muchas gracias y ahora sí, doctor, no lo dejé hablar ya. Prometo Do- que no diré nada más. Doctor No, Ricardo. no te preocupes, de hecho es muy interesante lo que señalas. La única acotación que iba a decir por el comentario que hiciste es que precisamente ese texto lo escribe el doctor Jorge Batierra, que además de ser antropólogo es historiador, y la segunda autora, la maestra Adriana Rubla, es colombiana ella. Entonces, esto tiene mucho que ver en poner en la agenda este tema en particular, en el caso específico de México, que como ellos mismos nos señalaban cuando presentaron este texto en el seminario, no es algo que se haya abordado del todo en el caso de México, ¿no? Entonces, creo que ahí el hecho de que ella sea colombiana también influye mucho en problematizarlo desde esta perspectiva que coincide totalmente con lo que señalas. Era mi única acotación sobre ese punto. Muchas gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra al doctor Loruso, voy a leer un comentario de Gaby Naranjo, que nos pone en el chat, que dice que también el reto es revisar el tema del avance progresivo de los DESCA y la estrategia del Estado de la teoría de la reserva, de lo posible que permite que cumplan en la medida de sus posibilidades y ahí tienen una forma de salida ante el incumplimiento. Bueno, si quieres, Gaby, luego te damos la palabra para que podamos abundar, porque me parece muy interesante esto que sugieres. Pero ahorita le damos la palabra al doctor Fabricio y vamos por participación. Adelante, Fab. Gracias, Gerardo, compañeros, por la presentación. Es muy sugerente y así que deja espacio para pues, el debate y todo
las preguntas, ¿no? A reservas de poder leer bien todos los textos y todo eso. Entonces yo tengo anotaciones que se basan en lo que mencionaron y en la introducción y en algunos temas. Me gustó mucho el debate también que dan sobre qué tanto el azar condiciona las desigualdades y qué tanto el mérito individual y cuántos factores tan complejos influyen en una y en otra dimensión. Y un poco me parece que se remite al debate estructura, agencia, pero no lo aíslan. Lo que me gusta es, no es el clásico estructura, agencia, es más redes de relaciones y relaciones y en un ámbito de complejidad, ¿no? Que me parece que sería una manera, digo, hoy en día también con la evolución de las ciencias sociales, muy adecuada para el doctorado, de hecho, ¿no? Que es interdisciplinario y complejidad y ciencias sociales. Pero bueno, en general el abordaje, solo desde la introducción así me gustó ese aspecto, y que lo vemos en trabajo de campo y en otras situaciones a diario, y entonces puede ser una manera de ayudarnos como investigadores a interpretar situaciones no de una manera tan binaria o incluso todo así apegado a la gente, a no la gente, al agente, actor, ¿no? Como que normalmente ya por, y ahorita voy a una pregunta, ya por mentalidad, por lo que la sociedad impone, se autoinculpa de todo. Yo veo el actor, o sea, la persona vulnerable, las familias de personas desaparecidas también, al no tener el cuadro complejo, las relaciones que hay en que fueron involucradas, aunque sí lo mencionan, y al no considerar la estructura como un factor, sobre todo en sus entrevistas, por ejemplo, noto como al 80%, aunque le dan cierta responsabilidad al Estado, pero no lo ven claramente. Muchas personas tienden a estar todo, a pegarse todo del lado de la agencia. Y ahí era un poquito una frase que dice aquí, aun cuando la desigualdad ha crecido desde hace al menos 4 décadas, solo recientemente, menos una década podríamos decir, ha comenzado a volverse prioridad en la agenda nacional e internacional, dice, y la pregunta era, ¿cómo lo explican? ¿Qué motivos hay detrás de que ciertos fenómenos surgen y emergen? No, ¿no? ¿Qué tanto pesa la ideología, cierta hegemonía, el pensamiento? ¿Qué tanto pesa el factor material, etcétera, para eso? Lo dejo acá, había otras anotaciones, pero para dar más bien chance y la ronda, dejaría esta pregunta así, con esa introducción ahí. Gracias. Le damos la palabra a Oscar y a Ricardo. No sé si me deja responder, Oscar. Primero. Sí, súper. Voy a quitar la cámara para que... a ver, nada más digo dos cosas, porque como ustedes seguramente saben, como investigadores, muchas veces también nosotros tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Pero esto primero que señalas tiene que ver con, y creo que lo encuadras muy bien, con parte de la fundamentación normativa de la categoría de desigualdad con la que queríamos trabajar. En los debates de filosofía política, particularmente desde el liberalismo igualitario, se colocaba el tema de las desigualdades que resultaban legítimas o ilegítimas en el marco de esta distinción entre azar y responsabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que Rawls, Dworkin y otros autores trataban de mostrar era que las desigualdades que eran producto del azar eran ilegítimas y las desigualdades que eran producto del mérito resultaban legítimas, ¿no? Y entonces tendríamos que garantizar igualdad de oportunidades para que las posibles desigualdades que hubieran no fueran producto del azar, sino del mérito. Y justo el argumento que es un argumento que han utilizado varios autores, pero para matizar esta forma de plantear los temas por parte del mismo igualitarista, y que consiste en señalar que pues, no es fácil definir esta distinción entre azar y mérito, y que existen en sociedades complejas, como bien lo señalas, un conjunto de elementos que son indiscernibles respecto a si son producto del azar o del mérito, ¿no? Hay un conjunto de condiciones que no pueden atribuirse inmediatamente al mérito,
aun cuando nosotros creamos que son producto de nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad. Y por eso mismo, digamos, un criterio que parece legítimo es el criterio del concepto de dignidad que está imbuido en el paradigma de los derechos humanos, en la medida que permite quizás salir de esa discusión en donde tratamos de determinar básicamente qué le corresponde al azar y al mérito, para señalar que existen unos criterios a los que, digamos, la sociedad ha llegado a un consenso que siempre está sujeto a debate, sobre los cuales no puede haber desigualdad, y ese criterio son los derechos humanos, ¿no? Eso como la primera parte que me pareció súper interesante de tu pregunta, y además pues me apasiona un poco porque es un tema de filosofía política, y el hecho de que lo hayas ubicado me resulta muy interesante. Y el otro tema, y lo digo muy brevemente, tiene que ver con que desde nuestra perspectiva, este enfoque de la desigualdad tiene en primer lugar, digamos, un tema de carácter académico, es decir, sí hubo, creo que fue muy importante, a pesar de que nosotros tengamos críticas con respecto a ese texto, el texto de Piketty, del Capital en el siglo XXI, que colocó en la agenda el debate de la desigualdad, y entonces creo que ahí sí hubo una influencia importante, y también por los lazos que tienen ciertos académicos con ciertas instituciones de carácter global, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que curiosamente el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a preocuparse por la desigualdad, cuanto antes no le preocupaba tanto. Pero justo es evidente que en el marco de estas instituciones el concepto de desigualdad sigue estando ligado o arraigado a una visión más cercana a la economía. Y nuestra intención es, bueno, ciertamente la desigualdad se ha colocado en la agenda a partir pues, de esta transformación, sí en el ámbito académico, pero nosotros queremos darle una visión mucho más cercana a las necesidades que vemos en nuestros trabajos cotidianos, ¿no? Hacer de la categoría desigualdad una categoría más amplia que permita que interactúe con otras disciplinas de las ciencias sociales de una mucho mejor manera, como se está planteando en el marco de la academia hegemónica y de las instituciones internacionales hegemónicas, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que planteamos. Perdón, Oscar, te quité la palabra. Súper bien, Ricardo. Y nada más un poco agregarle algunas reflexiones que hicimos acerca de la eficiencia económica, ¿no? Como para algunos países esta idea de tener un sistema económico eficiente ha comenzado a reflexionar sobre el tema de la desigualdad, porque no les permite alcanzar en términos de lo que teóricamente la economía denominan como eficiencia económica, pues y comenzaron las discusiones, ¿no? Un poco lo de Piketty, también lo de Amartya Sen, que estos textos también resultan pues como interesantes para poder empezar a advertir que ya había signos de que la desigualdad tenía que ser atendida, ¿no? Iría nomás un poco para complementar esta idea. De acuerdo, muchas gracias. Sofía, tienes ahí tu mano levantada. Adelante. Sí, gracias, Gerardo. Primero, felicidades. Yo en la tarde paso por mi libro. Ahí cuando vaya a clase paso antes para de una vez tenerlo. Y también a mí me da mucho la curiosidad. Yo cuando hago filosofía me brillan los ojitos. También tengo formación en filosofía, y sobre todo esta cuestión de ética social que se menciona así como ética social. Luego como que las preparaciones se abordan desde la filosofía y ética y ya. Y luego ya ponerle este apellido de ética social a mí me interesa más. También tengo la formación en derecho, entonces me jala lo social. Entonces un poco pues para salir corriendo más pronto por el libro, que me platicaran como esta línea de la filosofía de la ética social, cómo está inmersa en el texto, cuáles son como los marcos de referencia, las reflexiones. Yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes que la filosofía nos da como el previo para reflexionar, es un paso atrás y luego nos ayuda a dar un paso adelante. Entonces, me supongo que ha ayudado a dar como este paso atrás de la reflexión, de la práctica, pero me encantaría que me platicaran desde dónde abordaron esta cuestión de la ética social, y nuevamente felicidades. Doctor Bernal, creo que esta pregunta usted la puede contestar más precisa que su servidor. Como somos pocos filósofos y filósofas, cuando nos encontramos nos emocionamos, ¿no? Entonces, una disculpa de antemano por que ahora podemos explayarnos. Nada más voy a decir tres cosas que me parecen interesantes como invitación, ¿no? Voy a quitar mi cámara para que fluya más la voz. El marco, digamos,
analítico y normativo que está detrás de buena parte de las políticas en contra de la pobreza y de la desigualdad en Estados Unidos está vinculado con el liberalismo igualitario, que es una tradición que proviene desde Rawls y pasa por otros autores como Dworkin, y que, digamos, ha sido impugnada, pero, digamos, en el marco de ese mismo debate por autores como Balzer, Taylor o Iris Marion Young, ¿no? Pero siempre en ese marco de análisis. Y lo que nosotros, digamos, lo que está como debajo de ese debate es un texto que se llama Ingreso Básico Universal, de Philip Van Dijk, pero más allá de su propuesta del ingreso básico universal, Van Dijk lo que hace es una crítica al igualitarismo liberal a partir de esto que señalábamos hace un momento, que es la relativización entre la distinción entre Azar y Van Parijs, perdón, Van Dijk, no sé por qué estoy pensando en Van Dijk. Claro, estoy pensando en otra cosa. Estoy haciendo un texto sobre análisis del discurso, claro, sí. Alguien me está leyendo la mente en el chat. Van Parijs, ¿no? Y hace esta crítica respecto a la distinción entre azar, ¿no? Y responsabilidad. Y por otra parte, está muy influenciado el análisis que hace Nancy Fraser y la crítica que hace Nancy Fraser a toda la tradición de los debates sobre justicia social, que se centran sobre todo en el tema de distribución y que dejan de lado el problema de reconocimiento. Y ustedes saben que en la teoría de la justicia de Nancy Fraser es una justicia tridimensional que distingue entre reconocimiento, distribución y paridad participativa, ¿no? Entonces, como base normativa de estas discusiones están estos dos elementos, ¿no? La crítica de Van Parijs, gracias por el apunte, y esta crítica también de Nancy Fraser a las teorías de la justicia de carácter meramente distributivo. Pero esto lo tratamos de vincular con reflexiones de otras disciplinas, ¿no? Para que no parezca lo que luego se nos acusa al pensamiento excesivamente teórico de la filosofía, de únicamente estar, digamos, urdiendo debates en el aire, pues lo tratamos de relacionar claramente con otras disciplinas y otras metodologías, ¿no? Básicamente para contestar de manera muy rápida a la pregunta. Muchas gracias. Sí, entonces, justo eso, que creo que algún momento se lo dije a Fabricio, ¿no? El carácter teórico de la filosofía, luego lo queremos jalar a lo práctico y abonarlo a estos temas. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Oscar, no sé si gustas agregar algo. No, creo que Ricardo lo dijo de manera muy clara. El hilo conductor y las reflexiones teóricas de donde partieron, creo que la respuesta digamos, el lenguaje entre filósofos lo respeto para no, para no abonar ahí alguna polémica o crear alguna diferencia con los colegas. De acuerdo. Fabricio, ¿tienes la mano levantada? ¿La dejaste levantada o tienes algo más que decir? Tengo, pero a reservas de que intervengan todos los que querían intervenir, pues yo... Creo que no hay otra mano levantada, Fabricio, así es que quizás podríamos ir con tu... Si gustan, perdón, si gustan nada más para comentar en el chat que hablan acerca de cierto. el reto de los DESCAS y la reserva. De hecho, esta teoría de la reserva en algunas reflexiones ya está superada. El argumento que utilizan los estados para decir que pues no tienen los recursos para cumplir con alguna disposición de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y hay un caso paradigmático que es el caso Poblete-Vilches en la Corte Interamericana. Ahí el estado chileno precisamente trata de hacer valer esta teoría de que, pues, si bien los derechos humanos le obligan a tratar de cumplir en lo máximo con base en los recursos disponibles, el Estado chileno intentó justificar que no tenía dinero para poner un respirador específico al señor Poblete Vilches y que por eso no le habían colocado el respirador y había fallecido, ¿no? Acepta su responsabilidad por cuanto a tener un catálogo de preferencia respecto a quienes tienen derecho a utilizar un respirador, en este caso los niños y los jóvenes frente a las personas adultas mayores, acepta esa responsabilidad, pero no acepta la responsabilidad de que en la medida de sus posibilidades no había hecho lo posible.
Y la Corte Interamericana, en una reflexión muy interesante respecto a lo que implica las medidas de tus posibilidades, le llama la atención al Estado de Chile porque le dice, si bien es cierto que el hospital público donde fue atendido el señor Poblete Vilchis no tenía posibilidades para comprar un respirador, tú tenías una red hospitalaria con respiradores que podían haber sido trasladados para poder atender al paciente, o incluso el Estado tenía las posibilidades para poder trasladar al paciente. Es decir, que muchas veces los estados lo utilizan como una excusa para el incumplimiento, sin reflexionar que sí cuentan con otros recursos para el caso concreto poder materializar la cobertura del derecho humano específico. Y eso en ese sentido, bueno, pues el avance progresivo de los DESCAS, ahí va, ¿no? Las observaciones del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues ya contemplan esta situación de que no es un argumento válido frente a una corte internacional el decir que la medida de tus posibilidades no estaba cuando sí cuentas infraestructura para materializar en un solo caso concreto la violación del derecho humano, ¿no? Solamente apuntar esto es materia de otro trabajo que yo realizo en un artículo de investigación, pero que sí abona a la discusión de las desigualdades porque muchos países también alegan que no tienen los recursos suficientes para poder garantizar el contenido total de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Nada más el apunte respecto a esa duda y ahora sí regresamos con Fabricio. Adelante, Fab. Bueno, creo que son como dos, pero bueno, es que se van dando también a la discusión justamente que es mejor. Bueno, por un lado, mencionar que es importante, creo que en la propia Ibero, por su misión, por la filosofía que tiene, etcétera, creo que también como en La Salle, poder plantear proyectos de investigación. Aquí también tenemos nuestras convocatorias, ¿no? Y la posibilidad de plantear que normativamente y con una postura hasta activa en eso o consciente puedan entender mejor desigualdades y sus dimensiones y llenarlas, ayudar a llenar brechas, ya sea con puro conocimiento o mejor, ¿por qué no?, con cierto tipo de campo, incidencia, así, ¿no? Que es un poquito como va de ahí la filosofía. Entonces, una primera cuestión que ya apunté luego en otro, era un poco cómo abordar metodológicamente, a partir del libro, de su experiencia también, las otras desigualdades menos trabajadas, porque de la economía, pobreza, desigualdad económica, los enfoques hasta de capacidades, etcétera, se manejan bastante. Pero un proyecto, por ejemplo, de doctorado, de maestría, de investigación anual que tenemos aquí, que quiera abordar otras desigualdades, se puede perder en muchos enfoques y métodos, porque ya se multiplican los campos, los temas, las interseccionalidades. Entonces, ¿cómo abordarlas de manera compleja? Creo que es todo un reto, no es que hay una respuesta, pero depende también de qué. Así, entonces, ¿cómo abordar las otras desigualdades no económicas, teniendo en cuenta esa posibilidad de entender mejor y llenar brechas prácticamente en las desigualdades? Ese era uno. Pero bueno, el otro podemos ver después si todavía a lo mejor si tiene, o sea, otro tema. No sé Adelante. Adelante, Ricardo. Fíjate que esa pregunta es crucial para nosotros y justo Oscar y yo particularmente trabajamos en el marco de un proyecto, un intento de establecer una base de indicadores para medir la desigualdad en función de los derechos humanos y muy particularmente en específico de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nos ha costado trabajo, ¿no? Tratar de construir estos indicadores a partir de una metodología que considere no solo la enunciación de los derechos en los estados-nación, sino que se consideren cada uno de sus elementos, ¿no? Que los permitan hacer materializables. Pero estamos trabajando un poco en esto, ¿no? ¿Qué elementos podrían servir como una guía que nos permitiera generar investigaciones no solo de carácter, digamos,
estadístico o de carácter cuantitativo, pero que sí nos permitiera, digamos, hacer visibles los elementos que deben analizarse en el campo de las desigualdades porque afectan la materialización de derechos. Y estábamos trabajando un poco en eso, en un proyecto Oscar y yo, pero ha resultado complejo. Pero lo que siempre hemos tenido un poco de reticencia es a reducir el problema de la desigualdad únicamente, digamos, a indicadores que nos ofrecen datos que son muy relevantes, pero algo que hemos estado viendo es lo importante siempre es hacer trabajo de campo, ¿no? Es observar cómo son las dinámicas sociales, la relación que tienen, incluso los elementos simbólicos, ¿no? Justo ahorita estamos en Campeche haciendo un trabajo sobre discriminación y ya solo en el trabajo mucho más preciso, más de observación específica, nos damos cuenta de cosas que no vemos únicamente a través de los datos. Entonces, bueno, estamos justo en esa encrucijada. Y lo que te tendría que responder es, no lo tenemos del todo claro todavía. Oscar, ¿gustas agregar algo? Sí, de hecho, pues es como lo menciona Ricardo, dentro del marco de algún proyecto sobre estos indicadores, eh, hubo compañeros que desde el punto de vista de la economía lo tenían muy claro, ¿no? Está muy desarrollado para ellos algunas cuestiones respecto a la desigualdad por cuanto a ingresos y pues nosotros también revisando la metodología incluso del propio Coneval, para poder emitir sus conclusiones acerca de la pobreza en el país, encontramos que ellos también lo encuentran complejizado, ¿no? Si se puede decir la palabra, o está totalmente ramificado la medición acerca de cómo poder decir que alguien es pobre y esto un poco extrapolándolo a la desigualdad, cómo poder decir que alguien es desigual o se encuentra en una situación de desigualdad, nos ha traído grandes problemas que todavía estamos en construcción de alguna metodología que pudiera dar una respuesta más concreta. Desde luego que los derechos y los tratados internacionales que señalan pisos mínimos de protección han servido como guías para no perdernos en esta complejidad, pero creo que no son suficientes, ¿no? Como se mencionó acá, como también lo dijo Ricardo, no nos ha bastado solo el poder establecer criterios jurídicos, económicos, sino también observar las estructuras en las cuales se desarrollan o las realidades en las cuales están las personas que, y algo muy chistoso nos pasó, a veces ni siquiera se dan cuenta que están sufriendo desigualdades, ¿no? Esto es otra de las reflexiones que hemos encontrado, ¿no? Entonces la metodología se complica porque pues hay personas que sienten que no son desiguales, que no son pobres, que no viven en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces esto llega a ser todavía un punto extra ahí de complejidad para poder establecer una metodología. Pero estamos trabajando en ello y desde luego que están invitados a las reflexiones. Les haremos llegar en el futuro nuestro calendario para que si alguno de ustedes quisiera acudir con nosotros a las sesiones o incluso las convocatorias para las obras colectivas, pues puedan participar y abonemos en la construcción de soluciones a este problema. Gracias, Gerardo. Gracias. Pues sí, te vamos a tomar la palabra seguramente. De hecho, creo que ya en algún momento tuve la oportunidad de entrar a su grupo cuando expuso César Rebolledo, pero ya tiene un buen rato. Sí, sí. Oye, mira, hay un comentario del doctor Partido. No sé si gustas tomar la palabra, Otón. No, rápidamente, llegué tarde porque estaba en una reunión, perdón, pero ahora que se habla de desigualdad, no sé si ustedes han considerado o cómo han considerado los informes de desarrollo humano del PNUD, que vienen datos municipales muy interesantes sobre índice de desarrollo humano, que como ustedes saben es como la conjunción de salud, educación e ingreso, y me parece que tienen muy bien mapeado el país. Lástima que pues por el tema de la pandemia y quizá otras cuestiones no están tan actualizados, pero entiendo que en 2022 iban a sacar un nuevo informe. Sí, Pues, de hecho, parte digamos, del planteamiento del texto sí se enfoca en, primero, la gran crítica que se hizo a las mediciones de pobreza y basadas únicamente en ingreso. Nosotros sí reconocemos la inspiración de Amartya Sen y después cómo esto
derivó en el índice de desarrollo humano, que sigue siendo fundamental, ¿no? Pero un poco la idea que teníamos en el libro es, que es un reto, ¿no? Y también parte de otro proyecto, es pensar la desigualdad ya no únicamente a partir de ingreso, educación, ¿no? Salud, sino en términos de la vulneración de los derechos humanos en general y particularmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Porque veíamos que muchos de los temas de desigualdad, esto por ejemplo, algunos antropólogos nos los decían, están vinculados con temas de cohesión social, ¿no? O con temas de no reconocimiento cultural, o con temas de discriminación, que el índice de desarrollo humano, que es fundamental, quizás por su propia metodología, no contempla, ¿no? Entonces la idea es abrir un poco el tema de la desigualdad a elementos que no estaban pensados en el IDH, ¿no? Aunque esto no quiere decir por ninguna razón que no lo sigamos contemplando permanentemente para nuestras reflexiones sobre desigualdad, ¿no? Es un poco la reflexión que está a la base del texto. Gracias, Oscar. No, creo que no lo pudo haber dicho mejor el doctor Ricardo Bernal. No, sí, sí, son documentos que nos sirven, son metodologías que nos sirven, pero precisamente la reflexión que hemos llegado es que hay más, ¿no? Hay algunas situaciones que estas metodologías no terminan de abarcar. Les decía hace un rato, ¿no? Hay personas que consideran que no, su autopercepción, su realidad, consideran que no tienen ningún tipo de vulnerabilidad por cuanto a sus derechos, cuando en realidad sí pudiera haberlos, ¿no? Yo, el caso muy específico con algunos estudiantes, platicábamos acerca de que la pobreza no se visibiliza en el entorno en el cual estamos. Entonces, hicimos un experimento, digamos, bastante rápido, acudimos a hablar con nuestros compañeros, colegas, que se dedican a mantenimiento. Le dijimos, oiga, ¿usted se siente pobre? Y nos decían, no, yo no soy pobre, yo todos mis derechos los ejerzo, pero ya cuando empezamos a preguntar sobre otros factores que no eran el ingreso, que evidentemente ganaban un salario un poquito arriba del mínimo, tiene internet en su casa, cuántas veces ha ido al teatro, que tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, pues nunca habían ido al teatro, nunca habían entrado o nunca habían visto cosas que implican, de acuerdo a estándares internacionales, pues el acceso directo a la materialización de derechos culturales, sociales y ambientales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas quedarían fuera y por eso creo que no lo pudo haber dado respuesta mejor el doctor Ricardo, porque sí sirven de base, pero hay otros elementos que serían necesarios considerar pensando en términos de la desigualdad que se invisibiliza o que no es autoconcebida por las propias personas, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Me voy a dar la palabra a mí mismo. Yo creo que ese es el aporte del texto, ¿no? En particular, de abordar las dimensiones simbólicas, la dimensión cultural, porque, bueno, al menos lo que tenemos acá en León, y a partir de una investigación que hicimos en un centro comunitario que es de la Ibero, pues hay datos pues, que nos esperábamos, ¿no? 6 de cada 10 entrevistados nunca han ido a una biblioteca, no conocen una librería, bueno, en fin, ¿no? Se imaginarán todos los datos. Entonces, medir ese tipo de desigualdad me parece fundamental, porque también hay una discusión a nivel internacional donde pues es difícil generar estos indicadores en los temas culturales, en los temas de representación social, ¿no? Quizás ahí también César tendría mucho que decir, pero pues difícilmente lo puedes aterrizar a un indicador, ¿no? Y quizás en términos solamente de acceso a derechos, pero no del ejercicio como tal, y mucho menos del resultado de ese acceso a los derechos. Entonces creo que ahí está uno de los aportes al menos de lo que yo alcancé a ver en el índice, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, particularmente las últimas dos apartados de desigualdad, antropología y urbanismo, que tendrían que ver con este asunto del derecho a la ciudad, y desigualdad y discriminación, ¿no? Todas las representaciones sociales. Entonces creo que ahí aquellos que estamos en estas líneas nos puede sugerir seguir trabajándolas, ¿no? Obviamente leerlos y mantener este diálogo abierto para futuras colaboraciones en conjunto. Y en ese sentido, sí me gustaría preguntarles cómo ven estas dos partes, pues, sobre todo en el trabajo de conjuntar las visiones multidisciplinares, porque a veces no resulta sencillo, ¿no? Ya lo decía Ricardo, a veces nosotros los filósofos nos entusiasmamos mucho cuando encontramos a otro colega, ¿no? Y tendemos a
a hacer de lado metodologías, etcétera, etcétera, por nuestra propia deformación. Pero, ¿cuál fue, y es una pregunta para ambos, cuál fue el mayor desafío para conjuntar estas voluntades y pues que tuvieran este eje rector o tuvieron que hacer esa curaduría y simplemente fueron estos trabajos que ustedes curaron para que pudieran tener esta compilación? No sé si me explico, ¿no? O sea, si hay un trabajo interdisciplinar o fue más bien un asunto de curaduría. No, sí te explicas y además es clave la pregunta. Primero, te agradezco el comentario que haces porque sí, ¿no? Esa es un poco la intención del texto y creo que lo ves con claridad. Por ejemplo, en el marco de otro proyecto, justo lo que nosotros estábamos tratando de hacer es determinar indicadores para analizar los derechos culturales, ¿no? Un poco lo que dices. Pero justo un antropólogo nos señalaba, es que quizás el concepto que están manejando está más vinculado con patrimonio cultural tangible e intangible, pero la cultura es más amplia, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos debates ahí que están en el centro, ¿no? Y justo en el marco del seminario sí nos sirvió como un elemento para ir articulando esas reflexiones y tratar de orientar el libro. Y la única, como el hilo conductor en el que sí fuimos muy, muy claros, era que vincularan su reflexión desde su disciplina o sus disciplinas sobre la desigualdad en el marco particular de desigualdad en torno a la materialización de los derechos humanos, ¿no? Ese fue el elemento convergente. Y a partir de eso, ya cuando nos fueron llegando los textos, sí fue dialogar con los autores, ¿no? Muy particularmente, por ejemplo, un elemento donde hay un poco más de resistencia tiene que ver con quienes se dedican desde la economía al tema de la desigualdad, porque sí tienen ellos como mucho más este enfoque, que además es fundamental, a partir ya de los indicadores que existen, y algunos sí se abren un poco más, por ejemplo, al IDH, ¿no? O a reconocer, por ejemplo, el tema de la desigualdad a partir de los datos de Piketty, ¿no? Pero nos decían ellos, es que ¿cómo vas a hablar de desigualdad en términos de comunicación o cultura si no tienes datos específicos? Y bueno, ahí es como parte del debate, ¿no? De reconocer que cómo podemos generar información que resulte relevante para analizar y hacer un diagnóstico sobre la desigualdad sin reducirla específicamente a las metodologías existentes, pero también a una visión que reduce la complejidad de la realidad a levantamiento de datos que ellos mismos tienen que ser problematizados, ¿no? Los propios criterios y los indicadores problematizados para poder incorporar elementos que no estaban previstos en estos índices, ¿no? Ese es un poco lo que nos llevó más tiempo. Y te digo, el seminario nos sirvió como un elemento de trabajo interdisciplinar, la convocatoria misma, esta indicación de que lo vincularan con los derechos humanos y después sí el diálogo con los autores para que evidentemente no quedara como un libro de chile, mole y pozole, como se suele decir. Así es, y yo apuntaría también ese diálogo que fue en algunos casos difícil con los compañeros de metodologías cuantitativas, ¿no? Para ellos es fundamental la correlación, el número, el dato, y sí fue complicado, ¿no? Porque comprendíamos la importancia de su metodología, la tenemos muy clara, pero ellos les costaba, y fue un trabajo bastante interesante, entender también estas cuestiones, por ejemplo, de la invisibilización, de por qué alguien no tendría que decir la verdad cuando estadísticamente lo entrevista, ¿no? O cuando sostiene un instrumento de materia cuantitativa, ¿no? Y ahí hay factores culturales, ¿no? Pues a nadie le gusta ser pobre y a nadie le gusta decir que está en una situación de desigualdad, ¿no? Y esto, pues poco a poco con el diálogo y con hacer este tipo de reflexiones de que, pues, mira, vamos y hagamos el experimento y vas a ver cómo, evidentemente, desde el punto de vista de tus datos, esta persona pertenece a un sector vulnerable, pero él no se siente vulnerado y eso, ¿cómo lo medimos, no? ¿Cómo hacemos para tratar de recuperar esos datos que nos otorguen un sustento de acuerdo a tu metodología? Fue complicado, al final decidimos respetar la metodología de cada quien, pero agruparlos, como dice el doctor Ricardo, con un hilo conductor y que establecieran bien claro que desde su enfoque con su metodología abordaban este objeto de estudio. Muchas gracias. Pues la verdad es que a mí no me resta más que felicitarlos, sobre todo en el contexto de la contingencia derivada de la pandemia, el que salga un producto editorial y que aparte ese producto editorial sea resultado de trabajos de investigación, de seminarios,
pues se celebra, ¿no? Entonces, pues bienvenidos acá, la Ibero León tiene su casa, y cuando gusten, pues los recibimos por acá. Y bueno, le voy a dejar la palabra a Fabricio, no sé si tengas algo más que agregar, Fab, o no haya otra intervención. No, yo creo que estuvo muy bien la discusión, a reservas de que si alguien más quiera intervenir. Y, y bueno, agradecerles igual. Hay varios temas más abiertos, ¿no? De derechos humanos y el modelos de desarrollo, también hay una parte sobre eso, y el tema de derechos humanos y archivos, etcétera. Pero creo que ha sido una panorámica muy completa, bueno, por el momento, y que podemos ahondar después. Y nada, agradecerles, invitar a que nos quedemos, digo, las, las y los de la Ibero a un poquito más para planear un poco lo que sigue, pero más como para fines internos. Y nada, mandarles un abrazo y poder estar en contacto. Gerardo, tú puedes facilitar también, si están de acuerdo, Oscar, Ricardo, los contactos de ellos a quien necesite estar en contacto. Y sí, si nos ponen al tanto de las iniciativas editoriales o presentaciones, con gusto las difundimos y seguramente alguien pues, se anima a participar. No, pues muchísimas gracias por la invitación, y estamos aquí atentos para cualquier colaboración, ¿no? Para nosotros es un gusto que les haya interesado el tema, y estamos abiertos a cualquier tipo de vínculo editorial, académico, incluso invitarlos al seminario, a que den algunas ponencias, estaría muy, muy, muy padre. Muchas gracias. Gracias. De hecho, también por ahí por el chat ya les puse que sí, les haremos llegar el calendario. Nosotros definiremos la próxima semana nuestra ya 7ª temporada del seminario, para ver, incluso si alguno de ustedes quisiera participar, pues yo le pediría de una vez que me envíen un correo si tienen algún tema ligado a reflexiones sobre justicia social, pobreza y desigualdad y les gustaría exponer. Está abierta la invitación para que en el calendario de la próxima temporada pudieran estar contemplados. Y desde luego que les haremos llegar la invitación del próximo simposio de justicia social y la obra colectiva que tenemos planeada, para a ver si el próximo año estaremos teniendo una nueva obra que aborde estos temas. Pues muchas gracias a todos, gracias Gerardo, gracias Fabricio, gracias doctor Leonardo, gracias doctor Ricardo, y a todos los asistentes de este interesante cuerpo académico. Muchas gracias a Gracias, un ustedes. abrazo, igual. Un abrazo a Leo, a César Rebolledo, por favor. Gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Y habíamos planeado en la sesión más o menos dar un cierre, más que cierre, es un poco platicar de dos temas, como siempre hacemos. Bueno, uno es que queda un poco pendiente, ahí está el correo ricardo.bernal@lasalle.mx. Yo creo que sí vale mucho, me pareció buena la sesión y vale mucho la pena tratar de participar por ahí y avisarnos aquí también para eventualmente participar en alguna iniciativa que tengan. Y por otro lado, eran dos cosas. Una, el tema de si las personas que están más cooperando para los eventos de los mártires de la UCA, un poco también me imagino a la luz también del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, etcétera, pero más bien sí era, no sé, Alicia, si quieres tú ver cómo podrían coordinarse ahora que a lo mejor estas sesiones acaban, pero que todavía hay un poco de julio y agosto, y bueno, no está Mario, pero bueno, más o menos ahí nos cuentas. Ok, sí, estuvimos revisando con Lourdes el programa y veíamos que hay como varias inquietudes que habría que revisar, cómo se alinean unas con otras y cómo se complementan unas con otras para lograr como un objetivo más claro, más estratégico, por decirlo así. Y comentábamos que era importante como dejarlo dentro del marco de los derechos humanos. Y entonces, viéndolo desde ahí, a lo mejor hay cosas de la propuesta que pueden entrar, hay
cosas que a lo mejor no entrarían. Por ejemplo, una observación Perdón, que Alicia. quiero comentar en